Hola, mi nombre es Rodrigo Ibáñez, estratega de inversión de Ban Chile, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este canal. El día de hoy, viernes 14 de mayo, conversaremos sobre lo que ha sido la semana en los mercados y los elementos también que tener en cuenta para llevar a cabo una determinada estrategia de inversión. En primer término, comentarles que durante esta semana los mercados a nivel global tuvieron desempeños negativos. Es así como el indicador de acciones globales entre el viernes 7 de mayo, el cierre estadístico de este comentario, y medido en dólares, cayó un 1,65%, con los países emergentes cayendo un 3,27%. En términos de los menos afectados, los que tuvieron un sobredesempeño en la semana, tenemos a la eurozona por el lado de los desarrollados y tenemos también a Latinoamérica por el lado de los emergentes. Por su parte, las tasas de interés de 10 años de Estados Unidos subieron 6,6 puntos básicos hasta niveles del 1,64%, implicando ello que los activos investment grade tuvieron un subdesempeño respecto a los activos high yield en lo que a renta fija corporativa estadounidense se refiere, toda vez que los primeros rentaron un menos 0,7% y los segundos un menos 0,2%. Finalmente, el dólar a nivel global tuvo una leve apreciación de un 0,17% respecto a las principales monedas del mundo, alcanzando el indicador de dólar global un valor de 90,3. Sin duda, durante la semana, el dato más importante estuvo dado por la inflación de Estados Unidos, que se publicó el día miércoles y dio cuenta de una sorpresa inflacionaria muy importante en el país del norte. De hecho, se esperaba que para el mes de abril la inflación fuera de un 0,2% mes contra mes y fue de un 0,8% mes contra mes, lo que significó en términos de la variación anual inflacionaria un incremento de 4,2%, muy por encima del 3,6% que esperaba el mercado. Al excluir los elementos volátiles, es decir, considerando la inflación subyacente, tuvimos que año contra año el movimiento fue de 3% versus el 2,3% que esperaba el mercado. Esta sorpresa inflacionaria estuvo muy ligada a alzas de precio en algunos productos relacionados con el servicio, también los automóviles usados, entre otros, y da cuenta de una cierta estrechez laboral en el país del norte, información que también se vio reflejada en la sorpresa negativa que tuvimos la semana pasada en términos de la creación de empleo en el país del norte. Hay voceros de distintas industrias de Estados Unidos que han señalado de que están viviendo un proceso de estrechez laboral en donde la conjunción de muchos beneficios y ayudas a los trabajadores ha significado que muchos de ellos incrementen su salario de reserva, es decir, el nivel de salario por el cual están dispuestos a trabajar, y lo anterior se ha reflejado en consecuencia en una menor estrechez laboral. En este sentido, y si esa hipótesis la verdad es correcta, es muy importante lo que pase a partir de septiembre, ya que se entiende que todos los subsidios al desempleo que hoy día están vigentes en Estados Unidos se revisan en ese momento y debieran finalizar en ese mes del año. Junto con esto también hemos visto información adicional que nos revela que la alta liquidez de los hogares y una cierta recuperación en la demanda también están jugando un rol en la recuperación de la inflación del país del norte. Desde un punto de vista de inversiones, una mayor inflación a lo que nos lleva es una expectativa de aumento de tasas. Y básicamente hemos trabajado todo este año pensando que las tasas de interés de Estados Unidos van a subir. De hecho, más de lo que hemos visto hasta ahora en lo que se refiere a la tasa de 10 años. Nuestro escenario base contempla que al cierre de este año las tasas de interés de Estados Unidos podrían subir entre 40 o 50 puntos bases más, las tasas de 10 años, lo que desde la perspectiva de los activos ganadores nos da cuenta de que los activos accionarios más bien value tienen todavía espacio para tener algo más valor respecto a los growth, o en términos más sencillos el sector financiero podría ser uno de los beneficiados, y por otro lado los activos de high yield tendrían un mejor comportamiento de desempeño relativo que los investment grade en este contexto en donde, dada la inflación, dada la recuperación todavía que se espera en la movilidad de Estados Unidos a partir de julio, vamos a tener todavía un proceso de alza de tasas. Hemos dicho también que mientras la tasa del tesoro de 10 años no llegue por sobre el 2,5, va a seguir siendo un movimiento benigno de tasas para el mercado accionario y por lo tanto mantenemos en ese sentido, más allá del dato inflacionario en el margen, una visión positiva sobre las acciones y también sobre los sectores que les acabo de comentar. Fuera de Estados Unidos, importante también ha sido la recuperación que ha habido en eurozona. De hecho, el índice de expectativas de dicha región alcanzó un valor de 84 puntos, el SIU de Alemania, versus el 66,3 que traía el mes anterior, y eso la verdad es que ha venido de la mano
con una aceleración en el proceso de vacunas. Hace una semana teníamos cerca del 30% de las personas en la eurozona con su primera dosis, hoy día tenemos cerca del 45%, y como hemos también transmitido en otros comentarios, es muy importante esa situación, ya que nos da más luces de que eurozona en este segundo trimestre es la llamada a ser uno de los principales impulsores de la aceleración global. Y en ese sentido, tenemos hoy día todavía una posición sobreponderada en esa parte del mundo. ¿Qué es lo que tenemos en la estrategia global? Todavía, y a pesar del dato de inflación de Estados Unidos, una sobreponderación en acciones respecto a la renta fija. Tenemos una sobreponderación en los países que más se benefician de la recuperación y las alzas de tasas, como el caso de la eurozona, Latinoamérica, en lo que refiere a los mercados accionarios. Tenemos también una sobreponderación en los activos high yield respecto a los investment grade, en términos de lo que es la renta fija. Y tenemos ahí unos hedges, que son aquellos países que nos dan diversificación y nos permiten también apropiarnos de otros valores que hay, básicamente lo que tiene que ver con las tendencias más seculares, y eso está dado por Estados Unidos por un lado y por Asia emergente por otro. En el caso de los activos locales tenemos una situación neutral, tanto en las acciones como en la renta fija, en donde hemos visto que el mercado local se ha movido durante la última semana muy similar a lo que ha sido el resto del mundo, y expectante también a lo que pueda pasar el fin de semana en términos de los resultados electorales. Que tengan una muy buena semana, y esperando que esta información sea útil para su proceso de toma de decisiones de inversión, me despido. Adiós.